Cordial saludo, compañeros y compañeras. En el presente video tutorial les voy a explicar el uso de la agregación de objetos en Python. Les sugiero ver el video sobre composición de objetos en Python, que es una buena base comprensiva para entender mejor este video, que está relacionado con la agregación. Bien, primero tenemos una clase contenedora, que es esta clase grande, cuya característica principal es que en el init se crean unos parámetros en los cuales se solicita que debe ingresar una clase contenida, donde dice contenida 1, contenida 2, otra clase contenida, o puede ser una sola clase, pero requiere de que la clase contenida sea ingresada como parámetro. En el código podemos utilizar directamente la clase contenida acá en el código, o podemos crear métodos que administren los datos que están en la clase contenida. Bien, ¿cuál es la característica principal de la agregación? Que en el diseño de la clase contenedora no está incluido la instancia de la clase contenida. La clase contenedora solo pide las clases contenidas como parámetro. Acto seguido tenemos por fuera o aparte la creación o el diseño de las clases contenidas. Aquí tenemos la clase contenida 1, acá tenemos la clase contenida 2. ¿Dónde se construye el objeto? En la implementación. A diferencia de la composición, que el objeto se instancia dentro de la clase contenedora, en la agregación los objetos se instancian de forma independiente y luego se ensamblan para construir el objeto real. Entonces tenemos aquí la clase contenida 1, se crea una instancia, y tenemos clase contenida 2, se crea la otra instancia. Luego construimos el objeto que está creado por la clase contenedora, que en su interior tiene la clase contenida 1 y la clase contenida 2. Entonces ya tenemos un objeto que representa la realidad. ¿Y qué realidad representa este objeto? Es una realidad tal que si yo elimino la clase contenedora, no se me eliminan las clases contenidas. ¿Por qué no se eliminan? Porque fueron creadas desde el diseño de forma independiente. No obstante, la clase contenedora funciona administrando las clases contenidas que recibió como argumento cuando se construyó, se creó, se instanció el objeto. Esta característica fundamental de la programación orientada a objetos nos permite construir o modelar objetos del mundo real con comportamientos muy similares. Por ejemplo, tengo un equipo de fútbol y el equipo tiene jugadores. Entonces la clase equipo tiene sus características y esa clase equipo puede recibir jugadores para fichaje. También puedo tener un colegio o un salón de clase que tiene alumnos, pero la característica está en que los alumnos en cualquier momento se pueden ir y existir en otro colegio, o los jugadores pueden estar en otro equipo. Luego no puede estar la clase jugador directamente atada a la existencia de la clase equipo. Ese es el concepto de agregación, y vamos a mirar un código genérico que nos permita afianzar ese concepto de la programación orientada a objetos utilizando la agregación. Pues bien, vamos ahora a mirar de forma general con código la aplicación de la agregación. Aquí veamos primero este texto que dice que la agregación es una relación más débil entre dos objetos. Una clase contiene una instancia de otra clase, pero la vida de la clase contenida no depende de la contenedora, es decir que la clase contenida puede existir independiente de la clase contenedora. Y la frase clave para tú saber que vas a utilizar una agregación es tiene un colegio tiene un alumno, un equipo tiene un jugador, y así esto es una buena guía para saber cuándo usar agregación de objetos. La agregación puede considerarse una forma débil de composición. Se dice que una clase A tiene una relación de agregación con una clase B si A contiene una referencia a una instancia de B, pero la existencia de B no es crítica para A, o sea, se pueden desligar. En el caso de la agregación, una clase suele crear las instancias de las dependencias que necesita o se las pasa por parámetro, pero esas dependencias pueden existir independientemente de la clase que las contiene.
Miremos aquí un ejemplo. Habíamos hablado de una batería que se podía sacar del celular. Entonces tengo la clase batería. Y aquí dice que la batería tiene marca, voltaje y capacidad en su init. Recuerden que el def.str es para mostrar los datos de la clase por pantalla. Y tenemos acá la clase celular que dice que necesita marca, modelo, pantalla y a su vez requiere de la batería, siendo la batería una clase independiente. Entonces aquí, y miren que está en el init de la clase celular, aparece la batería. Y acá tenemos un método que es para mostrar los datos del celular. Entonces la implementación que podríamos tener, primero se instancia una clase batería de la clase contenida con sus datos. Luego vemos que se crea una instancia o un objeto de clase celular, la cual incluye los datos de celular, pero también tiene aquí como argumento la información proveniente de la clase batería. Aquí se agregó la batería al celular, como ocurriría en la realidad. Ese es un caso de agregación. Y acá podemos ya mirar, muestra la información. Vamos, démosle play aquí. Y ya tendríamos aquí la implementación de la clase. Miremos otro ejemplo, por ejemplo, un clase jugador y clase equipo, donde decíamos que equipo sería la contenedora y jugador sería la contenida. La clase jugador tiene todas sus características, o sea, nombre, la posición que juega, y está aquí el def.str para mostrar los datos por pantalla de la clase. Acá tenemos la clase equipo, que tiene varias cosas importantes. Recibe el nombre del jugador que va a entrar al equipo. Y aquí hay algo interesante, tiene una lista de jugadores vacía para ir implementando. Cada vez que un jugador sea fichado, se vaya agregando esta clase. Entonces el método fichaje de la clase equipo, miren que cada vez que un jugador ingresa, jugadores.appen lo va agregando a la lista de jugadores del equipo. Y acá tenemos un ciclo for que muestra. Recuerden que lo más importante en este video no es explicarle cómo funcionan todos estos métodos y el detalle, eso lo podemos mirar más adelante con ejemplos. Lo importante es la estructura de la agregación, que tengo una clase jugador que está contenida dentro de una clase equipos, esa clase con sus características y el equipo con sus características. Entonces, pero ese equipo va a recibir por aquí el nombre de un jugador. Entonces miremos acá, se crea la instancia del jugador por separado. Vean, jugador 1, jugador 2. Jugador 1, nombre, Byron Perea, posición delantero. Jugador 2, Camilo Álvarez, posición defensa. Entonces creamos la clase equipo y ya hemos creado las clases contenidas. Y dice que el equipo va a tener mi nombre, mi equipo, equipo.fichar. El método de la clase equipo, jugador 1, lo toma de la clase jugador y ya con eso está ensamblando o construyendo el equipo, y cada uno de estos jugadores se está guardando por aquí en esta lista de jugadores. Miremos cómo funcionaría esto. Play, Byron Perea fichado por mi equipo, Camilo Álvarez fichado por mi equipo. Aquí están los delanteros y defensa. Bien, entonces espero que les haya quedado claro en general la forma de construir una agregación en Python. Más adelante vemos pequeños ejemplos desplayándoles el comportamiento de cada método de una clase, pero por ahora creo que con este concepto, con esta explicación, les haya quedado claro cómo una clase contenida se puede incluir dentro de una clase contenedora utilizando la agregación. ¿Y qué quiere decir la agregación? Que si por alguna razón se elimina la clase jugador, no afecta a la clase equipo porque son realmente independientes y se ensamblaron en la implementación. Miren, acá fue donde se ensambló los objetos de la clase jugador con la clase equipo. Bien, espero que les haya quedado claro con esta explicación cómo usar la agregación. Eso es todo por hoy, les deseo un excelente día.